Buen día, vamos a iniciar con nuestra clase que es las 13 colonias y su independencia, las 13 colonias de Norteamérica, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una breve introducción para después profundizar en las características de las colonias. Primero, entre el año 1637 y 1733, numerosos ingleses salieron de Inglaterra, huyendo de la intolerancia religiosa. De acuerdo a los estudios y a la historia, en Inglaterra se había implantado una religión protestante. Esta religión era anglicana. Al principio, esta nueva religión era tolerante a las religiones ajenas a la suya, pero con el paso del tiempo aplicó la intolerancia, de tal manera que muchas personas huyeron de Inglaterra. Además de la intolerancia religiosa, las personas también buscaban mejores condiciones de vida, al igual que muchos irlandeses, escoceses, alemanes y franceses. La gran mayoría de colonos que llegaron al norte del continente americano en los primeros años del siglo XVII fueron ingleses, que salieron de su país perseguidos ya sea por sus ideas religiosas o políticas. Pero posteriormente fueron llegando muchos inmigrantes de Holanda, Alemania, Irlanda, Escocia, Suiza y Francia. ¿De acuerdo? Así lentamente fueron surgiendo las 13 colonias de Norteamérica, que se asentaron en las costas atlánticas de América del Norte. Por ejemplo, tenemos a Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Connecticut, New York, Pensilvania, New Jersey, Maryland, Delaware, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. ¿De acuerdo? Ahora vamos a las características. Tenemos características desde el punto de vista social, punto de vista político-económico y punto de vista religioso. Desde el punto de vista social, era necesario recalcar y mencionar que las colonias estaban divididas en dos de acuerdo a su aspecto social. ¿Por qué? Las colonias del norte estaban en contra de la esclavitud, ¿ok? Estaban formadas por personas de clase media, que había sido la base de la democracia norteamericana, ¿ya? En cambio, las colonias del sur eran partidarias de la esclavitud y estaba formada en su mayoría por gente de aristocracia. Además, muchas de estas personas poseían grandes extensiones de plantaciones de azúcar o de otro cultivo. De tal manera necesitaban mano de obra barata y por ello tenían a los esclavos, mano de obra gratis. ¿De acuerdo? A ver, desde el punto de vista político-económico, estas colonias gozaban de muchas libertades a diferencia de las colonias de América del Sur, las colonias españolas. ¿Ok? Cada una de estas 13 colonias tenía una cierta autonomía, tenía un propio gobierno, su gobernador y tenía una pequeña asamblea, un pequeño congreso. ¿De acuerdo? Donde se discutían leyes, problemas locales. ¿De acuerdo? Continuamos. Luego tenemos desde el punto de vista religioso. Todos eran protestantes y pertenecían a diversas sectas, los puritanos, los presbíteros, los cuáqueros, los anglicanos, los hugonotes. Ojo, vamos a explicar esta parte. Cuando hablamos acerca de las religiones protestantes, hace referencia a aquellas religiones que surgieron para competir o para hacer lo opuesto a la religión católica, en la denominada Reforma Protestante. Dentro de estas religiones opuestas o religiones nuevas que surgieron, apareció el anglicanismo, el luteranismo, el calvinismo. Al principio, estas religiones estaban prohibidas, no se podía profesar aquella religión. De tal manera, las personas que tenían aquella nueva religión salían a protestar. Por eso
se denomina religiones protestantes. ¿De acuerdo? Continuamos. Que propiciaron, mejor dicho, la independencia de estas 13 colonias. Primero, el Estado inglés frenaba el desarrollo capitalista de las colonias norteamericanas. Otro, Inglaterra buscó combatir su déficit económico luego de la Guerra de los 7 Años con Francia. Para ello, promovió una gran cantidad de impuestos sobre sus colonias y los colonos no estaban de acuerdo. ¿Por qué van a pagar impuestos debido a una guerra que ellos no habían participado? Esa era una de las causas. Otra, el acta de alojamiento. ¿Qué quiere decir el acta del alojamiento? Que los colonos deben sufragar los gastos del ejército inglés en Norteamérica. Es decir, cuando el rey de Inglaterra enviaba su ejército, los colonos tenían que pagar todo lo que ellos gastasen. Alimentación, vivienda, etc. ¿De acuerdo? Continuamos. El acta de Quebec, o también conocido como el acta de Quebec. Esto prohibía que los colonos se expandieran al oeste. Esas zonas van a permitir que los franceses se expandan, apareciendo aquel nuevo país, Canadá. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué impuestos van a surgir? La ley del azúcar, el timbre. La ley del timbre quiere decir sello, un sello. Todo documento tenía que tener un sello real. A eso hace referencia la ley del timbre. Y el impuesto sobre el té. El té era el producto más usado, más utilizado en las colonias. Y debido al aumento de los impuestos sobre aquel producto, van a propiciar una gran cantidad de revueltas. Como por ejemplo, observamos en aquella primera imagen, el motín del té. Aquel motín de té donde los colonos se van a disfrazar de indios, van a dirigirse a los barcos que trasladaban el té y los van a echar al mar. ¿De acuerdo? Esa va a ser la causa principal o va a ser el detonante de las guerras de independencia. Pasamos a... ¿De acuerdo? Bien, como bien mencioné, el detonante va a ser el motín del té, o también conocido como el motín de Boston, en el año 1773. Debido al malestar surgido por el aumento del impuesto al té, los colonos disfrazados de indios van a arrojar cargamento de té sobre el mar, en el puerto de Boston. Debido a este hecho, Inglaterra, la metrópoli, va a cerrar el puerto de Boston. Ahí se va a llevar a cabo el primer Congreso Continental o el primer Congreso de Filadelfia. ¿Ok? En el año 1774. Se va a acordar un boicot comercial contra los productos ingleses. Ahí tenemos a los personajes que van a participar en este proceso de independencia. Los más destacados son Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Adams y el propio George Washington. ¿De acuerdo? A ver, la primera batalla va a tener un triunfo, el triunfo de Lexington, el primer enfrentamiento y la primera victoria. Fue muy sorprendente ya que el ejército de las 13 colonias era un ejército no experimentado, no tenía experiencia en batallas, a diferencia del ejército inglés, que había ya tenido una batalla con Francia, anteriormente con España. Continuamos. El segundo Congreso Continental, ¿de acuerdo? Llevado en Filadelfia nuevamente en el año 1775. Se va a decidir la separación definitiva de Inglaterra y se va a nombrar al jefe del ejército de las 13 colonias, que era George Washington. Posteriormente se va a establecer la Declaración de Independencia de las 13 colonias,
un 4 de julio de 1776. ¿Ok? Vamos a tener las dos batallas más importantes que va a finiquitar la independencia. Ahí podemos observar la firma de la Declaración de Independencia, un 4 de julio de 1776. Ahí observamos a George Washington, ¿no? Y también podemos observar la bandera de las 13 colonias. Y como pueden observar, son 3 estrellas, referencia a las 13 colonias. Hoy en día tiene 51 estrellitas. ¿De acuerdo? A ver, la batalla de Saratoga y de Yorktown, las dos últimas batallas. La batalla de Saratoga en el 1777 va a tener como triunfo a los colonos, tras lo cual Francia apoya a los colonos, ¿de acuerdo? Buscando debilitar a Inglaterra y expandirse en América. España también va a iniciar su apoyo con el interés de recuperar Florida y el estrecho de Gibraltar. Recuerden esto, ¿ah? Francia y España van a apoyar a los colonos. Más adelante, en las guerras de independencia en América del Sur, el virreinato del Perú va a recibir apoyo ¿de qué? De Inglaterra. En represalia, ¿por qué? Porque España y Francia apoyaron a las colonias que lograron su independencia. ¿De acuerdo? Continuamos. La batalla de Yorktown, la última batalla, la batalla final. Los colonos logran el triunfo con el apoyo del ejército inglés comandado por el marqués Lafayette. ¿Ok? El Tratado de Versalles firmado en París en el año 1783, donde el rey Jorge III de Inglaterra va a reconocer la independencia de las 13 colonias. Ahí observamos al rey Jorge III. Luego, en el año 1787, en la Convención de Filadelfia, se va a redactar la Constitución norteamericana. Ojo, curioso, Estados Unidos solamente ha tenido una constitución y debido a algunos artículos que han sido arcaicos, antiguos, han sido reemplazados por las denominadas enmiendas. A diferencia de que el Perú tiene 12 constituciones, cada constitución fue creada por capricho de cada presidente que llegaba al poder. ¿De acuerdo? Otro hecho muy importante que se tomó en cuenta en la Convención de Filadelfia fue el Estado federativo, es decir, un Estado federal que tenía estados autónomos con su propio gobierno. Por eso, por ejemplo, en Estados Unidos, cada estado tiene leyes muy diferentes a otras. En un estado, por ejemplo, hay ley a la muerte, en otro estado no. En un estado hay matrimonio homosexual, en otro estado no. Es decir, cada estado es autónomo y tiene sus propias leyes, pero todos forman parte de un estado federal que es los Estados Unidos. ¿De acuerdo? Continuamos. La independencia de las colonias de Norteamérica fue un acontecimiento de repercusión universal. Su influencia política e ideológica fue muy importante, especialmente en la Revolución Francesa. También se va a constituir un ejemplo a seguir para las colonias de América del Sur en sus luchas por su independencia. Por todo ello, la independencia norteamericana tiene ciertas trascendencias, como por ejemplo, por primera vez en la historia una colonia se emancipaba y se declaraba independiente. ¿Ok? Otro, demostró el éxito de un gobierno republicano y constitucional. Los principios sostenidos en su Declaración de Independencia contienen los derechos naturales del hombre y las obligaciones de los gobernantes, que más tarde en la Revolución Francesa van a dar origen a los derechos universales del hombre y del ciudadano. Demostró también que siendo libres los colonos se gobernaban bajo el principio de soberanía y libertad. La burguesía va a comenzar a liderar una moderna sociedad de clases. Va a iniciar el expansionismo de Estados Unidos. Miren esta imagen.
Como bien mencionamos al principio de la clase, las 13 colonias solamente conformaban esta pequeña parte, pero con el fin del dominio del yugo inglés sobre las 13 colonias, va a iniciar la expansión por toda la zona oeste. ¿De acuerdo? Y con ello finalizamos la clase del día de hoy. Que tengan un buen día.